Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Aram Malikian Royal Garage World Tour. El violinista más importante del momento llega a Ecuador. Quito, 22 de junio, Plaza Belmonte. Entradas ya a la venta. Muy buenos días amigos, y estamos mitad de semana, miércoles 5 de junio de 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar el programa de hoy quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias también a la cumbre que traerá al violinista Aram Malikian en concierto este 22 de junio en la Plaza Belmonte, no se lo pueden perder. También gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende a los emprendimientos, les asesora legalmente como a nosotros. Y finalmente, por supuesto, gracias a la cafetería de especialidad Il Barista, que nos recibe con las puertas abiertas cada mañana y nos brinda lo más rico del café. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, el portal de periodismo La Fuente reveló mayor información sobre el caso Arroz Verde. Pues resulta que los aportes millonarios a la campaña del 2013, Correa Glass, no fue la única. También habrían aportado 7 millones al binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass en las campañas del 2017. Pero también esto implica a más personas que habían estado manejando el billete, la prefecta Paola Pavón y Gustavo Baroja. Por su parte, Paola Pavón ya ha negado todo. Baroja no se ha pronunciado, pero todo el país está a la espera de una respuesta del presidente ante esta gran acusación. Bien amigos, por otro lado en caliente, ayer también la Fiscalía hizo 3 allanamientos a dependencias del Ministerio de Salud y de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Esto fue en Quito, Puyo y Guayaquil. Esto se da tras la investigación que hicimos aquí en La Posta sobre los kits de VIH con fallas. Resulta que la Fiscalía fue a allanar estos lugares y ahora en las redes sociales están rodando fotos con estos kits de VIH, con las cajas. Hay varias fotos con cajas. Pero aquí es importante decir que la ministra Espinosa nos dijo a nosotros a La Posta y anduvo diciendo por ahí en ruedas de prensa que los kits de VIH ya no están en la red de salud pública. Pero ahí están, ministra. ¿Ahora qué excusa va a poner? Bien, en caliente también sigue y seguirá la ministra de la Muerte, Verónica Espinosa, pero también su tía, porque hoy llegó finalmente el día de su juicio político y la Asamblea deberá decidir con 92 votos si la censura. Hoy hablaremos sobre este tema, sobre el juicio a las Espinosas. Para esto tengo como invitado a Raúl Tello, asambleísta independiente. Acompáñennos a la entrevista. Amigos, y gracias por quedarse en la entrevista. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, un gusto, Gabriel, estar aquí en este medio, a las órdenes. Bien, asambleísta, nosotros lo invitamos porque realmente es un día muy importante desde ayer, ¿no? Que se aprobó o se dio el primer paso para dar inicio al juicio político a la ministra Verónica Espinosa, pero hoy es más importante porque se va a discutir el futuro político de su tía, la ex canciller María Fernanda Espinosa. Bueno, yo considero de que en la Asamblea Nacional, lamentablemente, si bien es cierto, ha cambiado en lo que tiene que ver a sus actuaciones en el ámbito de la fiscalización. Ahora se ha hecho fiscalización, pero se ha hecho fiscalización con cortapisas. Los juicios o llegan muy tarde o se quedan en el limbo, como ha sucedido con muchos juicios. Sí, el de Espinosa se tardó 10 meses, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el correísmo construyó una estructura de impunidad. Y por eso es que durante los 10 años no existió fiscalización. Ahora que las cosas han cambiado en la Asamblea Nacional, obviamente se mantiene el esquema desde el ámbito jurídico, desde la propia Constitución y desde la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, eso impide de que las cosas lleguen a tiempo. Por ejemplo, el caso del juicio a María Fernanda Espinosa es inadmisible de que llegue después de un año de haber sido presentado, pero es injustificable. Es injustificable porque un juicio político que cumple los requisitos debe de tener una actuación diligente, porque además existe un principio en la justicia
que es el principio de celeridad. Justicia que no es a tiempo no es justicia. Y en ese marco, si bien es cierto, nosotros establecemos una fiscalización y un control de carácter político, pero es una justicia, y es una justicia que debe de llegar a tiempo. Entonces no es correcto de que un juicio político llegue cuando los funcionarios han dejado de ser tales, como ha sucedido en algunos casos, cuando inclusive otras instancias se nos han adelantado a los procesos, en el caso de Gustavo Yali y el Consejo de la Judicatura, que ellos se adelantaron y además nos dieron haciendo el trabajo, como el caso del ex superintendente de bancos Cristian Cruz, y así podríamos ir enumerando otros, que ni siquiera llegaron a juicio político al Pleno de la Asamblea, se quedaron en la Comisión de Fiscalización en el limbo. ¿Por qué? Porque existe una estructura jurídica que permite aquello, que permite que aún los funcionarios estén blindados. Y esa estructura jurídica, ¿quién construyó? Construyó el correísmo a través de la Constitución del 2008 y a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muy bien, ¿hay alguna forma de que los asambleístas, la asamblea o alguna autoridad quite estas trabas que están demorando tantos procesos importantes en la asamblea? Mire, se está hablando de realizar enmiendas o reformas constitucionales, y una de las que tiene que necesariamente estar presente es la del artículo 131 de la Constitución. Allí inclusive se determina una diferencia. Se habla de todos los funcionarios que pueden ser llamados a juicio político. Ministros de Estado, titulares del Consejo de Participación, titulares de el Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, etcétera. Se habla de todos esos espacios sujetos a control político. Ahí se deja de lado a determinados sujetos que también deberían de ser parte del control político, como por ejemplo, Consejo Superior del IES, Consejo Directivo del IES, ¿sí? El propio presidente del Consejo Directivo del IES, que no son sujetos políticos. Y por otra parte, de ese conjunto de funcionarios que son sujetos de juicio político se establece una diferencia. Unos pueden ser censurados y destituidos por mayoría absoluta de votos, esto es 70 votos, y otros tienen que ser censurados y destituidos por mayoría calificada de votos, esto es las 2/3 partes, como es el caso de los ministros de Estado, y ahí se blindó muy bien el correísmo, porque estableció que 2/3 partes para ministros de Estado, es decir, quería tenerles blindado a sus ministros, Consejo Nacional Electoral, que era muy importante para el correísmo, y también el Consejo de la Judicatura, es decir, 3 espacios de blindaje especiales para el correísmo que prácticamente son infranqueables. Entonces, por ello es que no es fácil el propio juicio político ahora a la ex canciller, porque no necesitamos únicamente 70 votos, necesitamos las 2/3 partes, y eso hace mucho más complejo llegar a la censura, que yo creo en el caso de Fernanda Espinosa debería de llegar a la censura, pero por unanimidad, porque realmente los elementos que se presentaron como acusaciones dentro del juicio político son absolutamente determinantes. Bien, asambleísta, usted pide realmente que sea por unanimidad, que serían 137 votos, pero ahora se necesitan específicamente 92 votos. ¿Cree que van a existir esos 92 votos? Mire, la razón determina de que así debería de ser. La razón porque en la Comisión de Fiscalización que se procesó ya el juicio político para el informe correspondiente, se pudo establecer con absoluta claridad la cantidad de omisiones y de incumplimientos de funciones por parte de la canciller. Eso es irrefutable. ¿Cuáles son las causas más importantes que se ponen en la mesa para llevarla a juicio político? Mire, 2 elementos fundamentales. El primero, la inacción de la Cancillería frente al secuestro y posterior asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio. A ver, los ecuatorianos debemos de tener protección del Estado en todo lo que significan nuestros derechos, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en el derecho a la libertad, y fruto de eso, todos los funcionarios públicos, todas las instituciones públicas deben de garantizar aquello, esa protección de parte del Estado. ¿Qué hizo la Cancillería para proteger en la vida y en la libertad de nuestros compatriotas periodistas del diario El Comercio? Según la ex canciller presentó fojas, ¿no?, en donde se
Dice que presenta pruebas, que ella estuvo muy atenta, estuvo comunicándose con la Cruz Roja de Colombia, con el canciller de Colombia. Eso es lo que ella dice. Mire, en la Comisión de Fiscalización pudimos evidenciar por las comparecencias, especialmente de los familiares de los periodistas asesinados, de manera particular el señor Rivas, hermano de uno de los secuestrados y posteriormente asesinados, en donde se demostró que las acciones de relaciones internacionales cuando los periodistas fueron secuestrados fueron realizadas por los familiares y no existió ni siquiera el acompañamiento del Estado ecuatoriano. Las acciones de relación con el Papa Francisco lo hicieron los familiares, con la Cruz Roja lo hicieron los familiares, con organismos internacionales lo hicieron los familiares. Sí, la Cancillería estuvo ausente, la Cancillería se hizo presente cuando fueron asesinados ya los periodistas. Ahí recién se hizo presente la Cancillería. Cuando el acompañamiento de la Cancillería y el liderazgo que debió de ejercer allí la ministra Espinosa se debió de dar desde el momento, no del secuestro, sino desde el momento en que existieron los bombazos, ¿sí? Los bombazos en San Lorenzo, porque ya se estaba afectando a la seguridad interna de nuestro país. ¿A causa de qué? A causa de una cuestión de narcotráfico. Y en ese marco existen una serie de convenios con el gobierno colombiano en la perspectiva de combatir la delincuencia, el narcotráfico, en la perspectiva de combatir todo lo que significa el terrorismo. Y entonces allí la Cancillería ya debió de tomar acciones y no lo hizo. Menos aún lo hizo cuando estuvieron secuestrados. Realizó recién las primeras acciones cuando los periodistas ya fueron asesinados. Asambleísta, hay gente todavía aquí que se queda con duda. ¿Quién debe atender todos estos casos que usted ha dicho, la crisis que tuvimos en la frontera norte? ¿Realmente es un deber de la canciller o también ahí está realmente la mayor importancia en un ministro del Interior o ministro de Defensa? Mire, la responsabilidad es del Estado como tal y en representación del Estado debe de existir, obviamente, las actuaciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Sí, pero eso es lógico. Pero si nosotros vemos en el Comité de Crisis, inclusive estuvo ausente la Cancillería. No estuvo presente en el Comité de Crisis. Sí, ahí estuvo el Ministerio de Defensa con un ministro de Defensa que nunca tomó el liderazgo. Sí, el liderazgo lo tomó el Ministerio del Interior, con el ministro del Interior de ese entonces, el ministro Navas, pero que en realidad ya en el contexto nosotros podemos concluir de que se cometieron una serie de errores. Y una serie de errores fruto precisamente de este tipo de cosas, de la ausencia de la Cancillería allí. Y entre otras, claro que existen responsabilidades de otros funcionarios más. Y yo creo que inclusive otro tipo de funcionarios, porque de acuerdo a lo que nos dijo Ricardo Rivas, ¿sí? Allí existe una dura y una clara sospecha. Ellos tienen la seguridad de que aquello es así. Y yo por eso pedí en la Comisión de Fiscalización que se envíe el expediente a la Fiscalía, pero no únicamente para que se investiguen los autores materiales del asesinato, del secuestro y asesinato de los periodistas, sino la posibilidad de la existencia de complicidad en esas muertes, porque los familiares, entre otras cosas, dijeron de que había interesados dentro de nuestro país y obviamente funcionarios del Estado que no les interesaba que los periodistas regresen con vida y que no les interesaba que regresen con vida porque ellos tenían información que podía salpicar a determinados funcionarios. ¿Dio nombres? Y esa es una acusación absolutamente grave, ¿no? Ellos manifestaron de que se estaban realizando investigaciones de su parte con el apoyo de organismos internacionales, pero obviamente frente a esa grave denuncia, ¿quién tiene que actuar? Tiene que actuar la Fiscalía. Y no únicamente para establecer las responsabilidades de que quienes estuvieron al frente del secuestro y del asesinato, sino también de establecer estos posibles vínculos que serían muy graves, porque ahí hay unos vínculos medio sospechosos que podemos mirar en el proceso. Esa relación entre determinados miembros de la Policía Nacional y los secuestradores.
Entonces, hay que investigar integralmente este caso. Y hay que investigar integralmente, ya no, obviamente, para establecer responsabilidades políticas que lo hace la Asamblea Nacional, sino otro tipo de responsabilidades, pero para ello la Asamblea tiene que jugar un papel, pues, tiene que jugar el papel de ¿qué? De controlar de que este proceso sea bien llevado, se lo haga con transparencia y con honestidad desde la Fiscalía General del Estado. Bien, asambleísta, hemos hablado de una de las causas que le están llevando a juicio político. Hay dos causas más, es Assange y la otra el descuido a ecuatorianos en Venezuela. En este caso de Assange, ¿cómo fue su afectación dándole la nacionalidad a esta persona? Mire, esto tiene relación con lo que manifesté anteriormente. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, de los ecuatorianos. Pero tuvimos una canciller que, lejos de garantizar la seguridad, la libertad de hermanos ecuatorianos que fueron secuestrados, me refiero a los periodistas, estaba preocupada, eso sí, de garantizar la seguridad y el futuro de alguien que no tenía nacionalidad ecuatoriana y que se encontraba como huésped en nuestra embajada en Inglaterra, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, ellos tuvieron más preocupación por un ciudadano extranjero que por nuestros ciudadanos. ¿Por qué cree que se dio esto, asambleísta? Obviamente porque ahí hay razones políticas relacionadas con los grupos que a nivel internacional se han denominado los socialistas del siglo XXI y que obviamente han tenido relaciones estrechas con Assange. Entonces, la Cancillería, sí, además de haber estado preocupada de su nominación como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por ello, lejos de estar preocupada de los periodistas secuestrados, estuvo recorriendo el mundo buscando los votos, también estuvo preocupado de cómo le garantiza a Assange la posibilidad de que esté en libertad, y por ello es que se buscaba darle la nacionalidad ecuatoriana en primer lugar, luego otorgarle el estatus de diplomático para que se pueda dirigir con tranquilidad a Rusia y con ello prácticamente garantizar la libertad de ese ciudadano. Asambleístas, hay quienes creen que Julian Assange tal vez está escondiendo secretos graves a los correístas. ¿Cree que esto sea posible? Por eso tanta protección. Pero desde luego que sí, pues. Yo creo que eso ni siquiera debería de estar en duda, porque tanta protección desde el Estado dirigido en determinado momento por los correístas realmente no tiene otra justificación, y no tiene otra justificación que se hayan violentado tantos procesos legales, ¿sí? Procedimientos, protocolos en lo que fue la nacionalización de Julian Assange. Sí, en la Comisión de Fiscalización se pudo evidenciar la responsabilidad no únicamente de la Cancillería que lideró ese proceso, sino la responsabilidad de otras instituciones del Estado también que se prestaron para aquello. Y en ese marco el canciller actual ha sido absolutamente claro en manifestar de que efectivamente ese proceso no fue realizado de manera transparente y siguiendo los protocolos debidos. Entonces, frente a eso, y una vez que se han presentado todas las evidencias, todas las pruebas que demuestran una actuación, por decirlo menos, ilegal en el caso de la naturalización de Julian Assange, de hecho, eso, si bien es cierto, en el informe de la Comisión de Fiscalización no se hizo constar en la finalidad de contar con los votos del correísmo, ¿sí? Yo creo que en el debate del día de hoy no se puede dejar de tocar aquello, y si es necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional, como la máxima autoridad de esa función del Estado, tenga que modificar ese informe, lo tenga que hacer en la finalidad de que aquello también conste en el informe de juicio político, ojalá con la censura, y que además también en ese caso se remita el expediente a la Fiscalía en la finalidad de que se realicen las investigaciones, tomando en consideración además de que existe ya un informe de la Contraloría en donde se determinarían una serie de irregularidades al respecto. ¿Usted cree que es necesario responsabilidad penal también por este caso? Desde luego que sí, yo creo que hay evidencias de aquello,
Y en ese marco es que, sin adelantarme, pero obviamente con lo que se ha podido evidenciar en la Comisión de Fiscalización, yo creo que se debería de emprender por lo menos de un proceso de investigación desde la Fiscalía. Bien, asambleísta, aquí hay algo muy importante también. Si bien la ex canciller María Fernanda Espinosa fue responsable de la nacionalización de Julian Assange, ella lo ha repetido reiteradas veces que fue con la bendición de Lenín Moreno. Y esto no lo dudamos, porque realmente ella ha sido mimada del gobierno. Porque todos le reprochamos únicamente a la ex canciller y Lenín Moreno, que fue el que dio la bendición y está encargado de toda la cartera de Estado, no le decimos nada. Mire, yo he dicho algo de manera reiterada, que obviamente morenistas y correístas pertenecen al mismo grupo. Sí, que ahora medios se han peleado y obviamente en muchos de los casos actúan en una especie de ajuste de cuentas entre ellos, pero Lenín Moreno no ha dejado de gobernar con correístas. Pues ahí tenemos presente a la ex canciller, ahí le tenemos presente a Verónica Espinosa como ministra de Salud, y tenemos presentes a una serie de funcionarios, mandos medios, en todas las líneas de poder tenemos presentes a correístas. Entonces no es que existe de parte del gobierno un deslinde de lo que ha sido del el gobierno de Rafael Correa. Sí, ahora mismo que se ha hecho una denuncia ya al respecto de que también el binomio Moreno-Glass se han beneficiado de fondos ilegales para la campaña electoral del 2017, que yo no dudo de aquello. Obviamente demuestra eso, demuestra que sus actuaciones están en la misma línea, de que sus actuaciones no pueden estar las unas ser diferentes de las otras, sino que por el contrario, aplicaron las mismas prácticas. Y es más, ellos se conocen muy bien, y es más, existen determinados personajes que tienen conocimiento de muchas cosas oscuras y que a partir de conocer aquello es que tienen blindado el cometimiento de algunas irregularidades que ellos hicieron cuando estuvieron compartiendo el poder con Correa. Además parece que la gente como que se va olvidando un poquito, ¿no? Moreno estuvo con Correa, Moreno fue correísta y viene de esas raíces y eso no lo podemos olvidar. Y mucha gente se está olvidando, incluso a los medios de comunicación, y Moreno ha quedado relegado, más bien a quienes directamente se está atacando es a sus ministros. Entonces cree que realmente son los ministros los que están gobernando, más no Lenín Moreno. Bueno, mire, ha existido esa intencionalidad de marcar distancias frente a un gobierno salpicado con tanta corrupción como fue el gobierno del correísmo. Pero evidentemente que son parte de lo mismo. Por ejemplo, al respecto de las denuncias de INAH, ¿sí? ¿En qué periodo se cometió aquello? Precisamente cuando estuvieron juntos. Sí, estamos hablando del 2013, 2014, estamos hablando del 2015. Viene esto desde el 2012. ¿Sí? Entonces, en esos momentos estuvieron juntos. Entonces la responsabilidad no es solo desde el lado de Moreno, la responsabilidad es de quienes fueron gobierno en ese momento, en conjunto. Entonces Moreno no puede decir que desconocía lo que venía ocurriendo en el gobierno de Correa. No, eso es simplemente lavarse las manos, eso es simplemente lavarse las manos. Y el país necesita un baño de verdad. Y yo creo que en eso la Asamblea debería de tener una actuación honesta y transparente, que lamentablemente no está garantizada. Vemos cómo la Comisión de Fiscalización está integrada en su mayoría por morenistas, lo que no va a garantizar de que exista realmente una intencionalidad de una verdadera fiscalización. Sí, veamos qué es lo que pasa con el juicio político a Verónica Espinosa, que se me está planteando. Sí, de pronto llegará a tratarse en el Pleno después de un año. Sí, entonces esos son los problemas y se termina afectando a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que no cumple con el papel fundamental de una Asamblea Nacional, que es precisamente la fiscalización. Mire, si tantos hechos de corrupción se presentaron en el país, en el gobierno del correísmo, ¿por qué fue? Por falta de fiscalización, por falta de control, porque los funcionarios que estuvieron cometiendo los hechos de corrupción, esos funcionarios se sentían protegidos, se sentían inmunes
Ellos se sentían de que nadie podía actuar en contra de ellos. Teníamos una asamblea que convirtió a su comisión de fiscalización en una comisión de archivo. Entonces, frente a eso, los ministros y los funcionarios que cometieron actos de corrupción se sentían en plena libertad de hacerlo. Entonces no podemos seguir teniendo una asamblea así. ¿Cree que lo mismo está pasando ahora con los morenistas? Mire, de alguna manera yo he dicho de que algo se ha hecho en el ámbito de la fiscalización. Yo debo de reconocer de que ahora existe por lo menos un mayor grado de independencia de la Asamblea Nacional. Así es. Ahora por lo menos existe la posibilidad de debatir con mayor libertad los temas que llegan a la Asamblea Nacional. Antes era impensable que estos temas lleguen a debatirse en la Asamblea Nacional. Sí, ahora por lo menos debatimos aquello. Claro, en el momento de tomar decisiones, ahí es cuando funciona el blindaje. Y en muchos de los pasajes, si nosotros revisamos los 2 años anteriores de la Asamblea Nacional, vemos cómo en cuestiones importantísimas de lucha en contra de la corrupción, morenistas y correístas se han cogido de la mano y han caminado juntitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen del mismo tronco, tienen un tronco común, y ese tronco común se llama Rafael Correa, que fue el jefe de esa banda. ¿Usted cree, regresando aquí unos meses atrás, en el caso de que se hubiese dado INA Papers del juicio político o llamar a comparecer únicamente a Lenín Moreno, ¿usted hubiese apoyado esto o cree que realmente Moreno está blindado? Mire, yo he planteado de que se investigue INA Papers y que se investigue, pero de manera integral, ¿sí? A todos quienes en ese momento fueron parte del gobierno. Entonces también al gobierno de Correa, ¿sí? Porque esto se produjo en esa época. Y si en estos momentos se evidencia aquello es porque entre ellos existe un ajuste de cuentas. Entonces tú me delatas, yo te delato, tú me delatas, yo te delato. Y las cosas y las informaciones empiezan a salir con cortapisas. Y obviamente aquí cada quien está actuando en la medida en que yo te ataco y a través de atacarte yo me protejo. Entonces eso es lo que están haciendo. Y yo he dicho también de manera absolutamente clara que esas actuaciones son al más puro estilo de la mafia. Un ajuste de cuentas entre quienes se pelean ahí adentro y obviamente los unos ahora en el ejercicio del poder quieren atacarles a los otros que conocen mucho de los otros y obviamente ahí se produce esto, pero cuando se trata de protegerse, no dude que se cogen de la mano y caminan juntos. Totalmente. Algo importante también que ha dicho la ex canciller María Fernanda Espinosa es que este juicio político básicamente fue armado por toda la oposición porque la ven como una amenaza en las elecciones del 2021. ¿Cree que esto sea cierto? Yo creo que nada que venga del correísmo es una amenaza para las elecciones del 2021. Ellos ahora con las elecciones seccionales se creen ganadores, pero ¿ganadores en dónde? ¿Sí? En la provincia del Pichicha, con una prefecta que ganó con alrededor del 20-22%. Y entre las primeras también estuvo una candidata a la alcaldía correísta. Pero obviamente después de 10 años de ejercicio algo deben de tener. O si no, vamos recordando lo que ha ocurrido inclusive en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después del gobierno, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez? Inmediatamente en las elecciones, ¿qué respuesta tuvieron ellos? O sea, quien ejerce el poder obviamente tiene la posibilidad de construir una estructura que le permite tener aún presencia electoral. Entonces, en ese sentido, calificar un triunfo las elecciones seccionales a mí me parece más bien lo contrario, que tuvieron una derrota absolutamente contundente. En ese sentido, la presencia de una correísta en el proceso electoral, yo creo que no nos debe de quitar el sueño absolutamente a nadie y no debe de ser preocupación para nadie. Inclusive la presencia del propio Rafael Correa, que obviamente antes de poder ser candidato debe resolver todos los problemas legales que van apareciendo y que allí sí podría ejercer ese derecho. Totalmente. Algo muy importante, asambleísta, ¿qué pasa si hoy la ex canciller María Fernanda Espinosa es censurada? Porque si bien ella ya no es una funcionaria pública, no la pueden destituir, pero sí va a ser censurada. ¿Qué significa esto para la ex canciller? Y si
en sus sueños, como imagina que podría ser presidenta del Ecuador, lo va a poder hacer en caso de que sea censurada? Bueno, seguramente el binomio será María Fernanda Espinosa, Rafael Correa, ¿no como es cierto? vicepresidente. Porque él le ha hablado de ser vicepresidente, Sí. y va junto con el anuncio de Fernanda Espinosa también, entonces no sería un mal binomio para ellos, ¿no? Y a mí me parece que representarían precisamente lo que son. En ese sentido, yo creo que el día de hoy, si llegamos a la censura, si bien es cierto, ya esto tiene un peso más bien moral, significaría la necesidad de que ella debería de renunciar a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque obviamente es una censura moral, es una censura que tiene ese efecto, y si tiene sangre en la cara, así lo debería de hacer. Claro, ella ha demostrado que para ella y los correístas siempre han demostrado que para ellos lo fundamental es mantenerse en las miles del poder, por encima de cualquier cosa. Entonces no sé si aquello podría ocurrir, pero tenerle a una persona que ha sido censurada en su país como presidenta de la Asamblea General de la ONU sería una vergüenza para el país. Y tenerle allí en estos momentos ya resulta tal, peor todavía si viene con una censura. Y nosotros hablamos de una supuesta censura, hay que saber qué sucede hoy, que se instalará el pleno a las 10 de la mañana. Bien, las únicas bancadas que se han pronunciado han sido los socialcristianos, y creo que han dicho que votarán a favor del juicio político. Usted, yo lo veo como a favor igualmente, pero ¿qué pasa con los morenistas y correístas que no se han pronunciado? Y como usted dice, cuando quieren blindar algo se cogen de la mano y ayudan a que esto no pase y que muchas cosas se queden ahí corchadas. Sí, bueno, en el caso personal mío, yo además soy firmante del juicio político. En ese sentido yo no podía actuar de manera diferente, sino en la línea de mi pensamiento y de lo que he manifestado aquí y en todos los medios de comunicación. Ya en lo que se refiere a la votación de morenistas y correístas, yo creo que a los ecuatorianos ya no nos debería de sorprender nada frente a sus actuaciones. Como digo, en el Pleno de la Asamblea Nacional ellos han demostrado en muchísimos pasajes de que lejos inclusive de las propias posiciones que ha tenido su presidente de la República, ellos han votado contrarias de esas posiciones, ¿sí? Y se han cogido de la mano. Entonces, si el día de hoy sucede aquello, no debería de sorprendernos. Lo que sí debería es de indignarnos, porque frente a hechos tan contundentes de incumplimientos, de omisiones, yo creo que la Asamblea Nacional simple y llanamente no puede mirar a un costado, sino por el contrario debe de actuar en coherencia con una de las atribuciones fundamentales que tenemos como Asamblea Nacional, y que es en el ámbito de la fiscalización. Justamente, asambleísta, coherencia es lo que les pedimos en la Asamblea Nacional. Y antes de terminar la entrevista, quiero hablar también del pedido de juicio político a su sobrina Verónica Espinosa. Usted también ha firmado, ha dado su firma de respaldo a Mae Montaño, quien es la interpelante. Bueno, ¿cómo cree que va a ir este proceso? Un poco se va a entender que es mi sobrina, ¿no? Es la sobrina de... Sí, no es su sobrina, sobrina de Espinosa. Sí, yo he firmado. Y yo he firmado porque las irregularidades en el Ministerio de Salud son evidentes, están a la vista. Yo creo que en el Ministerio de Salud existen médicos, existen trabajadores de esa institución que entregan su vida por la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. No así quienes están al frente del Ministerio de Salud. Y además, el día de hoy voy a conversar con Mae Montaño en la finalidad de incluir, y si es posible, inclusive incluirme como interpelante en ese juicio político con una acusación adicional que tiene que ver con el cierre del Hospital Inmunológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil. Es el único hospital que existía en el país con esa especialidad, ¿sí? Y la ministra lo cerró con argumentos que tenían que ver con lo inadecuado de su infraestructura, con ese tipo de argumentos. Pero es inentendible que se hable de aquello cuando en el 2015 ahí se hizo una inversión de $1,5 millones para rehabilitar el área de nutrición, ¿sí? Si se hizo inversión ahí,
significa de que se hizo inversión para mejorar esa infraestructura. Y además, si se habla de que no es una infraestructura que esté adecuada, ¿cómo es que ahí funciona una clínica de rehabilitación, un CETAP? Sí, ahí está funcionando. Y el hospital no lo reabren. No lo reabren a pesar de que los trabajadores, por acción de los trabajadores, se ganó una acción de protección que determinaba que el hospital se tiene que abrir. Pero lejos de eso, los trabajadores están peleando porque se reabre el hospital y una ministra de salud, en cambio, hace todos los esfuerzos para que no se reabra. Y tanto es así que los trabajadores están siendo perseguidos. Ahí el año pasado se llevaron adelante 3 vistos buenos en contra de trabajadores que luchaban porque se reabre el hospital. Y ahora se está planteando alrededor de 55 vistos buenos adicionales, ¿sí?, en contra de los trabajadores que quieren que se reabra el hospital. ¿Por qué necesitamos que se reabra el hospital? Mire, el país no ha erradicado totalmente el tema de la tuberculosis. La tuberculosis está presente. Tenemos en el país 7.200 pacientes con tuberculosis, de acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud. El 3% de los casos de América están presentes precisamente en el Ecuador, y siendo el único hospital con esa especialidad, con la especialidad de inmunológico, debería de abrir sus puertas, abrir sus puertas para poder atender precisamente a esos pacientes y a quienes potencialmente podrían tener ese riesgo. Pero la ministra no lo hace. Además de todas las denuncias que nacieron precisamente desde aquí, que tienen que ver con la adquisición de pruebas para el VIH y que lamentablemente no han respondido a las necesidades de salud del país, y es más, se ha puesto en riesgo la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, y yo considero de que las firmas ya las debería tener por encima de las requeridas la asambleísta Mae Montaño, pero yo tengo entendido que hasta el día de ayer tendría apenas 24 firmas. La había llegado a las 35, pero con las justas. Qué bueno, ya esa es una buena noticia, porque vamos a iniciar ya el proceso con la presentación, pero esperemos que aquí no se quede, pues, porque usted sabe que se presentará el juicio y aquí también viene un vacío legal. Sí, que dice que el CAL se pronunciará 3 días después de conocido, pero como el juicio político, la solicitud se le presenta al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea verá cuándo pone en conocimiento del CAL. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Sucederá después de un año, después de un año y medio, porque la ley no establece de manera imperativa un tiempo determinado para que el presidente ponga en el CAL. Entonces, si el presidente asume el compromiso que lo ha dicho ante la nación, ante todos los ecuatorianos, de una asamblea independiente, obviamente debería de poner en consideración de manera inmediata en el CAL, ¿sí? Y esto se lo debe de hacer ¿en qué perspectiva? En la perspectiva inclusive no de que determinado funcionario de pronto pueda ser culpable, o sea, no es que todo funcionario que se le plantea un juicio político es culpable, ¿sí? Ahí tiene la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, como también los acusadores de presentar las pruebas de cargo. Es que también hay gente que se quedó con dudas, ¿no? Que en el caso tal vez de Ana Galarza, en el que se decía que realmente no se pudo demostrar lo que se le imputaba, no se pudo demostrar de forma total lo que se le imputaba y totalmente fue destituida, fue censurada. Entonces hay mucha gente que teme ir a un juicio político y que los asambleístas simplemente se basen en la presión, en la opinión pública y no realmente en pruebas. Mire, lo que pasa es que en el tema de los asambleístas la cuestión es mucho más compleja, porque yo debo decir, y eso es lamentable, cuando la gente habla de corrupción en la asamblea, no dice tales asambleístas son corruptos y tales asambleístas son honestos. No dice eso. Se generaliza. Dice los asambleístas. Cuando hablan de que los asambleístas no hacen nada, sí, ganan la plata de gana. No dice tales no hacen nada y tales sí trabajan, o tales faltan mucho y tales no. Eso no se dice, sino todos los asambleístas. Entonces, lamentablemente, nos meten a todos en el mismo saco. Entonces, asambleísta que es acusado por algo, de hecho ya es culpable. Como que no tenemos el derecho a la defensa. Así no existan pruebas, y ese fue el caso de Ana Galarza, sí. El caso de Ana Galarza a mí me parece que fue realmente una venganza política que la ejecutaron muy bien,
Sí, lo ejecutaron políticamente, pero en el caso de los ministros de Estado y de otros funcionarios, no es ese. O sea, realmente existe el debido proceso en la Asamblea Nacional y el derecho a la defensa en un proceso eminentemente de carácter político, no es un proceso de carácter judicial. Solamente si se encuentran elementos, obviamente puede derivarse al ámbito judicial, pero es eminentemente en el ámbito político. Entonces, un funcionario que es acusado tiene la posibilidad de defenderse. Y tiene la posibilidad, mire, tiene todos los espacios de presentar documentación, tiene todos los espacios de ejercer por un tiempo ilimitado en la Comisión de Fiscalización su derecho a la defensa. Incluso le han dejado a María Fernanda Espinosa que se comparezca a través de 10 y ella misma estableció la fecha. Yo este día puedo. Sí, en una situación de irrespeto absoluto a la Asamblea Nacional. Sí, no se da la molestia de venir acá, como no lo hizo en la Comisión de Fiscalización, y lo va a hacer vía Skype. Y claro, lo va a hacer por 2, por 3 horas. Imagínense el espacio que tiene para ejercer su defensa. Entonces, no es que no tienen el derecho a la defensa. Entonces, un juicio político se lo debería de procesar de manera rápida, con celeridad. ¿Para qué? Para demostrar la culpabilidad o para demostrar la inocencia. Porque además, mantener a un funcionario del Estado con la espada de Damocles, va o no va a un juicio político, por 1 año, por año y medio, por 2 años, significa inestabilidad en esa cartera de Estado. Entonces debería de existir celeridad para demostrar cualquiera de las dos cosas. ¿Cree que va a haber celeridad en el caso de Verónica Espinosa, asumiendo que el presidente de la Asamblea es morenista? Yo dudo de aquello por lo que usted manifestó anteriormente aquí. Las señoras Espinosas realmente son mimadas del presidente de la República, son mimadas del morenismo, y es por ello que el juicio a la tía llegó bastante tarde a la Comisión de Fiscalización y al Pleno de la Asamblea Nacional, y yo tengo mis serias dudas al respecto de su sobrina, que también de pronto tiene el mismo tratamiento que tuvo el caso de Fernanda Espinosa. Perfecto, esperemos que se dé con celeridad, como usted ha dicho, este otro caso de juicio político. A Verónica Espinosa y hoy estaremos atentos a ver qué sucede con su tía de Verónica Espinosa, María Fernanda, la ex canciller. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente hoy es un día muy importante para la Asamblea, un día muy importante para el Ecuador, porque las razones sobran para que la ex canciller María Fernanda Espinosa vaya a juicio político. Hay 3 razones muy fuertes y a pesar de que ella ya ha presentado sus pruebas, no tienen cabida, porque en la Asamblea se muestran pruebas irrelevantes de que ella no tuvo o no cumplió las funciones que se le establecieron. Y ahora vamos a ver qué sucede con la ministra Verónica Espinosa, qué razones también sobran para que ella vaya a juicio político. Bueno, amigos, estaremos atentos y en la posta les informaremos qué sucede con María Fernanda Espinosa. Muchas gracias por quedarse, que tengan un excelente día. Chao.